nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por poder escuchar tu palabra, conocerte mejor para darte a conocer a los demás. Queremos pedirte para esta clase que abras nuestra mente y nuestro corazón para que más allá del tema que tratemos podamos escuchar lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver ahora el contexto del Apocalipsis, ¿no? Aquí vamos a ver varios apartados. Les voy a decir cuáles son y luego los iremos desarrollando. Primero veremos quién es el autor del Apocalipsis. Vamos a ver quién es este Juan que aparece en los primeros versículos del capítulo 1. Dice, yo, Juan, vi unas visiones, etc. ¿Quién es Juan, no? Luego veremos también en qué fecha se escribe el Apocalipsis, ¿no? Preguntabas. Luego veremos en qué lugar y quiénes son los destinatarios del libro del Apocalipsis. ¿A quién va dirigido? Eso es muy importante para entender el Apocalipsis. O el Evangelio de San Mateo o de San Lucas, cualquier libro de la Biblia, debo saber a quién va dirigido, porque eso me ayudará a entender muchas cosas del libro, ¿no? Luego veremos, muy importante, cuál era el contexto en lo político y en lo religioso. ¿Sí? ¿Cuál era el ambiente en el que sucedía? ¿Qué sucedía alrededor, ¿no?, de las comunidades de San Juan para que se escribiera un libro como este? ¿Sí? Y luego haremos un salto, luego haremos trampa y haremos un salto a situaciones de hoy, para ver una pequeña comparación, para que veamos que la situación que vivía la gente cuando se escribió el Apocalipsis no está tan lejos de lo que viven muchos cristianos hoy. ¿Sí? Muy bien. El autor, ¿no? Cuando dice yo, Juan, se refiere al apóstol Juan, a uno de los 12 apóstoles, el que aparece en el Evangelio de San Juan como el discípulo amado. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que fuera un redactor, ¿sí? Es decir, alguien redactara cosas que el apóstol Juan decía. ¿Sí? Y entonces, al redactarlo, hiciera también su propia interpretación. ¿Sí? Y otra posibilidad es que fuera algún dirigente de las comunidades de San Juan. ¿Sí? En aquella época, el concepto de autor no es como el que tenemos ahora. Ahora, por ejemplo, existe la idea de, no solo la idea, sino hay un concepto legal que se llama derechos de autor. Si alguien usa algo que yo he registrado como de mi autoría, sin mi permiso, yo le puedo demandar, ¿sí? Porque yo tengo derechos como autor, ¿sí? En aquella época no había eso. Al contrario, ¿no? Imagínense, si yo, por ejemplo, imagínense que yo conocí a Madre Teresa, ¿sí? Y me encanta lo que hizo Madre Teresa, lo que decía Madre Teresa, y decido escribir un libro recogiendo los pensamientos de Madre Teresa y recogiendo un poco la doctrina de Madre Teresa. Si yo viviera en los tiempos del inicio del cristianismo, ¿saben cómo? Cuando dijera, oye, ¿quién es el autor? ¿Saben cómo firmaría? Pondría escrito por Madre Teresa. ¿Sí? Porque en aquella época el autor no es solo el que consigue una obra, sino si yo escribo sobre la forma de pensar o la doctrina de una persona, lo firmo como si fuera esa persona. ¿Sí?
Por ejemplo, pero no solo en los cristianos, así era en Grecia y era en Roma, ¿sí? La antigua Roma. Entonces, eso es un problema porque ahora tenemos libros que dicen firmado por Aristóteles o por Platón, y luego se ve que la forma de escribir no se corresponde con las obras de Platón o de Aristóteles. Pero ellos escribían porque decían firmado Platón significaba firmado por alguien que sigue las doctrinas de Platón, alguien de la escuela de Platón, ¿sí? Entonces, esta es otra posibilidad de la autoría del libro del Apocalipsis, que alguien de la comunidad de Juan, que había sido formado espiritualmente según la doctrina de Cristo transmitida por Juan, que a lo mejor ni siquiera había conocido al apóstol Juan, hubiera escrito esto y fuera él el que tuvo estas experiencias espirituales y no Juan, sino otra persona, a lo mejor un obispo de Éfeso, ¿sí? Que era la comunidad de Juan. Entonces, vamos a ver un poco en este rompecabezas, vamos a ver si podemos sacar algo en claro para descubrir quién es el autor, ¿no? Bueno, lo primero es que técnicamente Juan podría ser Juan el discípulo amado, uno de los 12, ese discípulo joven, ¿no? Podría ser el autor del Apocalipsis por tiempo, ¿no? Pues luego hablaremos de la fecha, ¿no? Pero más o menos se sabe que eso fue escrito a finales del siglo I, probablemente años 90, luego veremos por qué. Eso significa que si en el año 30, que era cuando Jesús empieza más o menos, año 26, 30, su ministerio público, ¿no? Este hombre tenía a lo mejor 25 años, ¿sí? Pues quiere decir que en el año 95 tenía 90 años. Y la media de vida en esa época era de unos 45 años. Entonces, ¿es posible que fuera él? Mira, todo es posible, ¿no? A lo mejor si era vegano, si no comía carbohidratos, si bebía té matcha, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor había conseguido sobrevivir hasta los 90 años y además con la lucidez, porque una cosa sabemos del autor de Apocalipsis, era un tipo muy inteligente, muy inteligente. No deja nada al azar, ¿no? Es impresionante, eso ya lo veremos, ¿no? Entonces, es un genio. Entonces, la posibilidad de que alguien en esa época en la que las personas morían tan jóvenes, ¿no? Por la mala alimentación, por todas las situaciones que había, ¿no? Y además una persona que vivía en una situación de persecución constante, ¿no? La posibilidad de que llegara a los 90 años con esta lucidez, pues no podemos decir ni sí ni no, pero podemos dejar un interrogante. Yo diría que es poco probable. ¿Es posible? Sí, es posible, pero ahora es poco probable. Vamos a más cosas. Si damos por supuesto que el Evangelio de San Juan fue escrito por el apóstol San Juan, el Juan que aparece es el apóstol, pues lo que podemos hacer es, una cosa que se hace es usar el método lexicográfico. ¿Recuerdan el método lexicográfico? Les pregunto lo que es. Bueno, el método lexicográfico, como todos ustedes saben, es el método que para poder captar el mensaje central de una cita, nos centramos en las palabras, ideas o frases más importantes o que más se repiten. Entonces, vamos a usar el método lexicográfico, esto se ha hecho, para comparar el Apocalipsis con el Evangelio de San Juan. Si San Juan suele usar estas palabras, X, lo normal es que en el Apocalipsis pues van a aparecer, ¿sí? Porque nosotros sí, solemos usar el mismo vocabulario, ¿no? Y más en libros tan largos, pues acabar repitiendo palabras y esto, ¿no? Entonces, el vocabulario, y luego también están las cartas de San Juan, ¿sí? Pues, ¿qué creen? En la primera carta de San Juan y en el Evangelio de San Juan, el vocabulario coincide mucho, ¿sí? En la segunda y tercera no coincide. ¿Cuántas cartas contiene San Juan? ¿3? Sí. Malo, ¿no? Ya. ¿Y el Evangelio y el Apocalipsis? ¿Qué creen?
no coincide. El vocabulario, las palabras que usa el autor del Evangelio del Apocalipsis no es tan fácil decir que sea el mismo. ¿Sí? Bueno, pues ya vamos poniendo cosas en la balanza, ¿no? Pues ya vemos que el tema de la edad de Juan, ya vemos cómo es. Ahora vemos el vocabulario, tampoco ayuda mucho, ¿no? Ahora vamos a ver el estilo. Otra cosa es el estilo. Aparte de las palabras, cada autor tiene su propio estilo, ¿no? ¿Sí? Hay personas que usan muchas comparaciones, otras que repiten mucho las ideas. Cada uno de nosotros tiene su estilo al hablar y al escribir, ¿no? Entonces, se ha hecho también la comparación. Vamos a comparar el estilo del Evangelio de San Juan con el estilo del Apocalipsis. ¿Y qué creen? Tampoco. Usan un estilo diferente. Pero, y esto nos sirve para poner algo en la otra balanza, ¿sí? Para que se vaya a equilibrar. Sería bonito que fuera todo mucho más sencillo, ¿no? Pero no es, ¿no? Oye, Javi, pero una pregunta. Aguantar la mano. Sí. ¿El estilo sigue siendo el mismo en el Evangelio que en la primera carta? Sí. Ok. Entonces, aquí el estilo es diferente, pero, y esto lo vamos a poner en la otra balanza, ¿sí? Esto es a favor de que Juan el apóstol es el autor, es que a lo mejor usa el autor estilos diferentes porque son géneros literarios diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, hay escritores que escriben poesía y escriben novelas. Y el estilo que usan en una novela es diferente al que usaron el mismo autor en un poema. ¿Sí? Entonces, aquí nos deja esto un poco en duda, ¿no? No es algo definitivo todavía. Otra cosa que podemos ver es que eso es muy decisivo, es la teología. La teología es la doctrina, ¿no? Es, por ejemplo, ¿qué imagen de Cristo aparece en el Evangelio de San Juan? ¿Sí? Eso es teología, es cristología, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a comparar qué imagen de Cristo, qué cristología, qué teología tiene el Evangelio de San Juan y vamos a ver si coincide con el Apocalipsis. ¿Sí? Les voy a decir algo, espero no nos escandalicen. Cada uno de los evangelistas escribe desde su punto de vista. ¿Sí? Y cada uno muestra a un Jesús un poquito desde su punto de vista. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la cristología de San Lucas que la cristología de San Juan. ¿Sí? Por ejemplo, en San Lucas, Cristo es muy humano, por decir así. ¿Sí? Y en San Juan, Cristo es muy divino. ¿Sí? Esto no es algo que nos ponga en un problema de fe, ¿no? Que nos quite la fe, porque al contrario, lo que hacen es que se complementan. Cada uno, es como si vieran la misma estatua, cada uno desde un punto de vista. Si Juan no nos da el punto de vista del perfil de la izquierda, pues no lo tenemos, ¿no? Y a lo mejor Lucas nos da desde frente, ¿no? Cada uno nos aporta algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la teología, no? Pues resulta que la escatología que aparece en San Juan y la que aparece en Apocalipsis, ya sabemos lo que es la escatología, ¿no? ¿Qué es la escatología? ¿El qué? Es la parte de la teología que estudia el final de los tiempos. Entonces, en el Evangelio, a ver, uno dice, vamos a ver, ¿qué escatología? A ver, ¿qué habla del final de los tiempos de San Juan? ¿Y qué escatología aparece en el Apocalipsis? ¿Y qué creen? No coincide. La escatología del Evangelio de San Juan es diferente de la escatología del Apocalipsis. Otra cosa que podemos ver, sí. Pero aquí también no podría ser como lo anterior que dijiste, que pues es muy diferente a lo mejor lo que él vivía cuando escribió el Evangelio a cuando vivía en esa problemática que comentaba. Sí, uno podría decir, son dos personas diferentes porque cada uno cuando piensa en cómo será el cielo, cómo será el infierno, cómo será el fin del mundo, lo ve diferente, ¿sí? Pero también podemos pensar lo que tú dices. Como cuadros de Picasso en diferentes épocas. Sí.
a lo mejor Juan era joven cuando escribió el Evangelio, luego él madura espiritualmente, va teniendo, Dios le va diciendo más cosas, ¿no? Y él, desde la experiencia de vida y lo que Dios le ha ido guiando, ha completado su visión de la escatología. También puede ser. Eso todavía para ponerlo más interesante, ¿no? Otra cosa son los símbolos. Nosotros solemos usar siempre los mismos símbolos, las mismas imágenes, ¿no? Si alguien me escucha a mí muchas homilías, acabará viendo que a veces repito algún ejemplo, alguna historia, alguna experiencia. Repetimos los símbolos, ¿no? Entonces, si tú comparas el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis, pues hay más diferencias que parecidos. ¿Sí? Conclusión, y esto nos va a ayudar con el tema de los cuadros de Picasso que tú decías, ¿no? Conclusión. Para ver si hay esta diferencia, ¿no? Si una misma persona puede tener diferentes escatologías, ¿no? Después, por el proceso de tiempo que ha vivido, ¿sí? Hay un problema aquí, que es que el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis fueron escritos casi en la misma época. Esto nos pone un problema para aceptar la autoridad de San Juan, ¿no? Porque si Juan fuera muy joven y luego muy anciano, es normal que él haya progresado, ¿no? En su doctrina, etc. Pero resulta que fueron escritos en un intervalo muy cerrado de tiempo, ¿sí? Yo una pregunta. Pero si antes transmitían las historias por voz, pues, que así se hacía, si la escribieron dos personas diferentes, que la misma transmisión del mismo, por ejemplo, San Juan, a lo mejor él no los escribió directamente, sino tuvo escribanos o personas que escribían y tuvieron ¿cómo te diría? O sea, lo vieron de diferente modo o lo transmitieron de diferente modo. Podría ser la misma idea del mismo proyecto, digo, de San Juan, ¿no? Pues recuerda que al inicio hablamos de tres posibilidades. Es el mismo, es San Juan el Apóstol, el que hace las dos cosas. Otra posibilidad es otra persona que firma como San Juan, ¿sí? Y hablamos de una tercera opción, que es Juan. Imagínate, Juan está muy viejito y va narrando cosas y otro escribe. Pues con el análisis que hemos hecho de la escatología, la teología y todo esto, ahí ya no nos cuadra. No nos cuadra. Por ejemplo, podría ser un escribano, ¿sí? Que San Juan le relata las cosas y él las escribe. Eso explicaría un estilo diferente, explicaría un vocabulario diferente, ¿sí? Lo que no explicaría es una teología diferente, ¿sí? Porque el escritor intentaría ser fiel a las ideas, a cómo él ve el fin del mundo, intentaría ser fiel a la escatología de San Juan. Sin embargo, él pone otra. Entonces, la solución no es segura. No es segura, pero probablemente, digamos, yo creo que probablemente fue alguien de la comunidad de San Juan, ¿no? De hecho, muchos autores, cuando hablan del autor del Apocalipsis, hablan de la comunidad joánica, la comunidad de San Juan, ¿no? Pero esto no es seguro, ¿no? Lo que pasa es que todos nosotros, como teólogos que somos, ¿sí? Todos, porque estamos estudiando teología, deberíamos tener que decir, no es seguro quién es el autor. No podemos decir lo que a mí me gusta. No, pues a mí me gustaría que fuera el apóstol San Juan, ¿no? No, pues una cosa es lo que me gustaría y otra es lo que se sabe, ¿no? ¿Yo qué es lo que diría? Diría, pues no es seguro, pero yo creo que es más probable que el autor del Apocalipsis podamos decir que es un obispo o un sacerdote de las comunidades que fundó San Juan, ¿sí? Y pues por una convención en toda la teología y en los estudios bíblicos, cuando hablemos del autor del Apocalipsis, nos referiremos a él como Juan.
si dices que fue por la misma época y que Juan ya estaba grande en esa época, concluimos también entonces que a lo mejor el Evangelio tampoco fue escrito por él. A lo mejor Juan escribió el Evangelio y luego se murió, ¿sí? Pues, digamos que hay controversia. También en eso. Okay. Pero, digamos, es más seguro pensar que fue el apóstol San Juan el que escribió el Evangelio. Hay más cosas a favor. Okay. En el Apocalipsis está más difícil, ¿sí? Ok. Eso es lo que podemos decir del autor, ¿sí? Ahora vamos a ver la fecha, así muy rápido. Hoy se acepta mayoritariamente que el Apocalipsis fue escrito a finales del siglo I, tal vez en el año 90 del 90 al 95, del 90 al 100, ¿sí? Digamos en la última década del primer siglo después de Cristo. ¿Y por qué? Pues porque hay referencias al reinado de un emperador que se llamaba Domiciano. Ya ven que los romanos todos tienen nombres fáciles de recordar, ¿no? Entonces, el emperador Domiciano reinó en Roma, en todo el Imperio Romano, del año 81 al 96. 81 al 96 después de Cristo, emperador Domiciano. ¿Sí? El emperador Domiciano. ¿Por qué decimos que fue escrito o durante su reinado o un poquito después? ¿No? ¿Por qué decimos eso? Primero, porque hay referencias a que el templo de Jerusalén ya fue destruido. Y eso fue en el año 70. Por tanto, tiene que ser después del año 70. Pero, ¿por qué la referencia a este? Porque el libro del Apocalipsis hace referencia de forma simbólica, ¿no?, a un emperador que se declara a sí mismo como Dios. ¿Sí? No recuerdo si les dije que en la época de los emperadores romanos, el Senado romano era quien decidía qué dioses había. ¿Ustedes se imaginan? Se reúne el Congreso de los Diputados y dicen: vamos a decretar que Salinas de Gortari es Dios. Y a partir de ahora vamos a tener unos bustos de escayola, Salinas de Gortari, en los templos, ¿no? Está San Pedro, San Juan, San Salinas de Gortari. Pero llevan San Linas de Gortari para acortar, ¿no? Entonces, imagínense eso, ¿no? Bueno, pues en tiempos de Roma sí se hacía eso. Pero al menos tenían la decencia de divinizar a alguien. Normalmente los buenos emperadores eran divinizados, pero se divinizaban después de muertos. Fíjense, eso se filtró un poco al cristianismo en el concepto de canonización. Decimos, no, esta persona hay un proceso para ver si es santo o santa, ¿no? O sea, un proceso de beatificación y proceso de canonización. Se hace cuando se ha muerto, claro, ¿no? ¿Por qué no se hace hasta que se muera la persona? ¿Por qué no se declara santo? Para que no se sientan dioses antes. No, porque se pueden equivocar después. Porque imagínate que ha sido muy bueno. Bueno, no quiero poner ejemplos, ¿no? Pero a veces sucede, por ejemplo, que un sacerdote parece muy santo y luego resulta que a lo mejor no era tan santo. Imagínate que... Como eso nunca ha pasado. Como nunca ha pasado, es difícil de imaginarlo, ¿no? Entonces, por eso se espera a que se muera, se espera un poco a que se añeje también, se espera un poquito de tiempo. ¿A que no nos enteremos de nada? Que no salga nada. Para asegurarnos de, por ejemplo, imagínate, o sea, una persona que fue muy santo hasta los 90 años, pero luego se dedicó a robar bancos en el último año de vida, ¿no? Entonces, lo mejor es esperar a que se muera, ¿no? Entonces, así hacían los romanos. Esperaban a que se muriera un César y luego se hacía un estudio, un proceso no de canonización,
sino de divinización. ¿Sí? Entonces, eso ocurrió durante varios siglos. ¿Sí? Por ejemplo, el emperador Augusto, Octaviano Augusto, que era sobrino de Julio César, fue el primer emperador, Octaviano Augusto. Una vez muerto fue divinizado. ¿Sí? Y así varios, ¿no? Y si eran muy malos, se hacía lo contrario. Se llamaba la condena de la memoria. Eran condenados al olvido. ¿Sí? Para un romano y para un griego lo más importante era la gloria. Ser recordado como alguien muy importante, ¿no? Si han leído la Ilíada o en su defecto han visto la película Troya, ¿sí? Ahí aparece un momento en que una diosa, que es la mamá de Aquiles, ¿sí? Le dice, ahora tú tienes que decidir. Tienes dos caminos. Si te quedas aquí, en tu tierra, te casarás, tendrás hijos y tendrás una vida feliz, próspera y larga. Y morirás ya muy anciano, rodeado de tus seres queridos. Y si te vas en el barco a Troya, al final tendrás una gloria que durará eternamente, todo el mundo recordará al divino Aquiles, ¿sí? Pero al final morirás. Te clavarán una flecha y te morirás. Entonces, Aquiles tiene que elegir entre la felicidad o la gloria. Y escoge la gloria, que es lo que haría un griego o un romano. Es lo más importante, ¿no? Ser recordado. Entonces dicen, si haces esto, serás recordado eternamente. Y de hecho, Aquiles es recordado eternamente, ¿no? Entonces, la peor cosa que se le podría hacer a un romano era borrar su memoria, la condena de la memoria. Entonces, hubo varios emperadores, por ejemplo, Calígula, nos suena, ¿no? Nerón, nos suena, y Domiciano. Ellos sufrieron la condena de la memoria. Significaba que si había una estatua con la efigie de Calígula, Nerón o Domiciano, la tenían que destruir. Si había una lápida donde decía, y esto fue en el año 3 del reinado de Domiciano, tenían que borrar, tenían que darle ahí a la piedra y tachar el nombre de Domiciano. En los registros, las leyes que promulgó, todo eso se desapareció. O sea, era borrarlo de la historia. Era lo peor, ¿no? Bueno, pues en aquellos tiempos se divinizaba a la gente después de muerta y a los más malos se les condenaba la memoria. ¿Qué creen? Domiciano le condenaron la memoria. Por malo, ¿no? Y una de las cosas malas que hizo fue algo que le sentó muy mal a los cristianos. Y es que cambió las leyes de la divinización. Él dijo, hasta ahora los emperadores solo se podían divinizar después de muertos. Sí. Pues, ¿qué crees? A partir de ahora se diviniza cuando yo quiera. Concretamente, yo me voy a divinizar a mí mismo. Y entonces, él se declaró esto. A ver si les suena la frase. Se declaró, y dice, ahora me tienen que llamar ustedes Señor mío y Dios mío. ¿Les suena? Durante siglos, en el momento de la consagración, ¿sí? En la oración, nosotros decíamos Señor mío y Dios mío. Esto proviene de la reacción de los cristianos a ese decreto del emperador Domiciano. Pero si Domiciano hace que le llamemos todos Señor mío y Dios mío, nosotros decimos que solo a Cristo le llamaremos Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Entonces, hay referencias en el Apocalipsis a este Señor mío y Dios mío de Domiciano. ¿Sí? Y también a otra cosa que le gustaba mucho a Domiciano. O sea, cuando me llames, llámame Señor mío y Dios mío. Y si no me llamas Hijo de Dios. ¿Ya? ¿No? Entonces a él también le gustaba eso, ¿no? Hijo de Dios. ¿No? Entonces hay referencias a que la bestia que aparece, una de las bestias del Apocalipsis, se hace llamar Hijo de Dios, quiere que le llamen Señor mío y Dios mío. Es una referencia clara a Domiciano, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la seguridad de que
el Apocalipsis, la fecha de la que fue escrito el Apocalipsis fue o contemporánea o posterior al domiciano. ¿Sí? Por tanto, podemos decir que casi seguro, prácticamente seguro, fue escrito en la última década del siglo I. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar al lugar y destinatarios. Al inicio del Apocalipsis dice: yo, Juan, tuve unas revelaciones por parte de Dios y estoy desterrado en Patmos. Patmos. Bueno, pues vamos a ver dónde está Patmos. Patmos es una isla. ¿Sí? Justo donde se junta Europa y Asia está Turquía. Turquía, no soy muy bueno dibujando, pero es más o menos así. ¿Sí? Aquí está Éfeso. ¿Sí? Esto es tierra y lo demás es agua. Esto es Éfeso. Aquí está Grecia. ¿Sí? Y luego aquí hay otras 6 ciudades. En total son 7. Estas 6 y Éfeso, ¿no? Estas 7 ciudades son las 7 iglesias de Asia, que es las que aparecen en los primeros capítulos del Apocalipsis, ¿no? Lo que hoy llamamos nosotros Turquía, los romanos le llamaban Asia. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está Patmos? Patmos es una pequeña isla que está aquí. Un poquito, está al este, al sureste de Éfeso. Entonces, es normal pensar que Juan, ¿sí? Que Juan, no sabemos muy bien quién era, ¿no? Como ya hemos hablado, pues es muy fácil pensar que si él era el líder, el obispo de una de estas comunidades, cuando arreciaba más la persecución de Domiciano contra los cristianos, porque el decreto ese del Señor mío y Dios mío significaba eso: si alguien no me declara así, hay que matarlo. ¿Sí? Porque para ellos no adorar a los dioses de Roma era igual a decir: tú quieres hacer daño a Roma. ¿Sí? Era lo que se llamaba un delito de lesa majestad, ¿no? Era un delito contra la patria, era traición a la patria, alta traición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el problema? Que ningún cristiano llamaría a un emperador Señor mío y Dios mío, y tampoco lo llamaría hijo de Dios. ¿Sí? Entonces empezó una persecución tremenda. ¿Sí? Y la persecución, donde fue más dura de todo el Imperio Romano, fue aquí, ¿sí? En Asia, en Turquía. Entonces es normal pensar que la comunidad dijera: hay que salvar a nuestro obispo, y lo mandaron a que se escondiera a Patmos, ¿no? Entonces, probablemente en ese lugar en el que Juan estaba retirado, era como un retiro espiritual, ¿no? En el que no tenía que estar atento a las comunidades y a estar todo el día predicando y haciendo las labores propias de un pastor de la iglesia. Pues él tenía mucho más tiempo para reflexionar, para orar, ¿no? Y es muy probable que en esa isla de Patmos él escribiera, tuviera el tiempo y el espíritu para poder redactar el Apocalipsis, ¿no? Un teólogo muy importante que se llama Brown, que es el mayor especialista en el mundo sobre San Juan, en su libro La comunidad del discípulo amado, describe una comunidad en proceso de formación que nos ayuda a entender el momento que vive la comunidad de San Juan, ¿no? En el momento que se escribe el Apocalipsis, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo fue evolucionando esa comunidad, ¿no? Vamos a ver que primero había un grupo, luego se fueron sumando otros grupos, ¿sí? Y todo eso configura una comunidad que tiene unas características particulares, ¿no?
son los destinatarios del Apocalipsis. ¿Sí? El primer grupo de las comunidades de San Juan, uno se imagina al apóstol San Juan que va evangelizando por aquí, ¿no? Hasta que llega a estas ciudades, y en estas 7 ciudades cuajan varias comunidades fuertes, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas comunidades tenían al inicio un tipo de personas. Es el grupo originario, ¿sí? Y eran judíos que procedían de Israel, y cuando Jerusalén es destruida e Israel es arrasado, huyen. Se llama la diáspora, ¿no? Huyen y se instalan en estas ciudades. Llega Juan, les predica de Jesús, y esos judíos aceptan a Jesús, ¿sí? Y se hacen cristianos, ¿no? Ese primer grupo era, digamos, los judíos tradicionales. Para ellos, ser cristiano es ser un verdadero judío. Un judío que acepta al Mesías prometido. Ellos creen en un Mesías que cumplirá las profecías. Para ellos es muy importante, para ese grupo originario, es muy importante la pureza total y ser muy radical, ¿sí? O conmigo o contra mí, ¿no? Tienen una imagen de Jesús como alguien que no da concesiones y que es absolutamente puro, ¿sí? Y ser un seguidor de Jesús tiene que ser así, ¿sí? Este grupo descubre a un Jesús muy humano, ¿no? Este grupo no ve tan fácil que Jesús sea Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una visión muy judía. Para un judío tradicional es impensable que exista otro Dios que no sea Dios Padre, ¿sí? Porque el primer mandamiento judío es: escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, ¿sí? Entonces ellos están más centrados en Jesús como un Mesías, entendido como el profeta que viene a cumplir las profecías, ¿ok? Luego, en ese éxodo de gente que sale de Israel, llega otro grupo que se sumará a este grupo originario. Este otro grupo es el grupo samaritano, ¿sí? Los samaritanos, como sabemos, su religión era una especie de herejía del judaísmo, ¿sí? Ellos había cosas que no aceptaban del judaísmo tradicional. Por ejemplo, ellos no aceptaban el templo de Jerusalén. Decían que Dios no estaba en el templo de Jerusalén. Estaba en un templo que había en su pueblo, ¿no? Es curioso, ¿no? Todos es así siempre, ¿no? Dios está en mi pueblo, ¿no? Bueno, pues ellos decían, está en Samaria, no en Judea, no en Jerusalén, sino en el templo del monte Garizim. Ellos decían, tú tienes un monte Sión, pues yo tengo otro, monte Garizim. Tú tienes encima del monte un templo de Jerusalén, pues yo tengo uno mejor que el tuyo que está en el monte Garizim, ¿no? Bueno, esto eran los samaritanos. Samaria también es destruida por los romanos. También hay un éxodo de samaritanos. Y los samaritanos se van integrando en estas comunidades, ¿sí? Porque sienten, tú puedes imaginar en la ciudad de Éfeso que hay una sinagoga judía tradicional con judíos fariseos que han escapado de Jerusalén, y hay otra sinagoga de judíos que aceptan al Mesías. Y la gente empieza a llamar a esos judíos cristianos para diferenciarlos de los judíos fariseos, ¿sí? ¿Ok? Lo normal es que en esas ciudades había dos comunidades, judíos fariseos y cristianos. Entonces llegaba un samaritano y decía, ¿con cuáles me junto? Decía, con los fariseos esos de Jerusalén, del templo, no, me voy. Entonces muchos de los samaritanos acabaron incorporándose a las comunidades cristianas. Estos aportaron algo diferente. Se agrega a este grupo que tiene otra visión. Ellos no aceptan el templo, son contrarios al templo y solo consideran que es palabra de Dios la Torá, el Pentateuco.
los 5 primeros libros de la Biblia. Todo lo demás no lo aceptan los samaritanos. Ellos tienen una visión del Mesías diferente. Ellos, porque todas las profecías de Isaías, de todo eso que Jesús vendrá a cumplir, ellos no las aceptan. Ellos solo aceptan los primeros 5 libros de la Biblia. Solo aceptan la doctrina de Moisés. Entonces, la visión que tienen del Mesías, que aplicarán a Jesús, es la visión del Mesías según decía Moisés. Para ellos, Jesús es el Mesías mosaico. Mosaico significa de Moisés. Mesías mosaico es el que ve a Dios cara a cara y habla con él. En Éxodo 33 dice, y Moisés veía a Dios cara a cara y hablaba con él como un hombre habla con su amigo. Pues ellos aplican eso a Jesús, ¿no? Y generan, ellos tienen una visión de Jesús que no es ascendente. Hay 2 tipos de visión de Jesús, 2 cristologías, ¿sí? Una es ascendente, quiere decir, nos centramos en que Jesús es hombre y que como hombre subió hasta la divinidad, ¿sí? Y luego hay otra cristología que es descendente, aceptamos que Jesús es Dios y también que como Dios descendió a la humanidad, ¿sí? ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Entonces, el grupo originario de judíos de la comunidad de Juan tiene una cristología ascendente que marca mucho la humanidad de Jesús. Este segundo grupo marca mucho el Jesús que habla con Dios cara a cara. Marca mucho la divinidad de Jesús, ¿sí? Ok, ya tenemos 2 grupos, ¿no? Pero ¿qué creen? Todavía llega más gente. ¿No? Luego, hay un grupo, ya les he dicho que en cada ciudad de estas hay una sinagoga judía farisea y una sinagoga de cristianos. Al inicio los cristianos no decían, estoy en una iglesia, decían, estoy en una sinagoga, ¿sí? De hecho, si ven en el Evangelio de San Mateo y San Lucas, a veces dice, y Jesús fue a predicar a su sinagoga. Porque están un poco proyectando en tiempos de Jesús lo que ellos estaban viviendo, que era que había la sinagoga de los cristianos y la de los fariseos, ¿no? Porque el templo judío sí le llamaban templo, ¿no? El de Jerusalén. ¿Y las sinagogas qué diferencia había entre templo y sinagoga? El templo es el único lugar donde está Dios. Pero nosotros decimos, voy al templo y en todos los templos está Dios presente en el sagrario. Pero para ellos solo en el templo de Jerusalén, solo hay un templo. Las sinagogas, ¿qué son? Sinagogue en griego significa lugar de reunión. Una sinagoga realmente es un lugar donde nos juntamos para escuchar la palabra de Dios. Las liturgias sinagogales era escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas 4 se ve a Jesús que entra en la sinagoga de Nazaret y ¿recuerdan lo que hace? Abrió el rollo del profeta Isaías, lo leyó y lo comentó. Eso es lo que se hace aún hoy en las sinagogas, ¿sí? Es diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece un tercer grupo, que es la gente, vamos a la sinagoga, hay una sinagoga de fariseos y una de cristianos, ¿no? Vamos a hacer un poco metiches, ¿sí? Y vamos a ir a espiar qué es lo que pasa en una sinagoga de fariseos. Estamos en la sinagoga de Éfeso. La gente está un poco nerviosa en la sinagoga de Éfeso. Y se pueden hablar con el rabino. Rabino, ponte las pilas. ¿No ves que cada vez se nos va más gente a la sinagoga de los cristianos? Fíjate, todos los samaritanos han ido con ellos, ¿sí? Y luego, pues la gente pues, tiene un mensaje nuevo, como que tiene mucho pegue, y la gente se va con ellos. Y se nos está vaciando la sinagoga nuestra, ¿no? Y ahí había como, no, pues la culpa la tienes tú, que no sé qué. Es que tenemos que dar más testimonios, se están vaciando las sinagogas.
y había un éxodo, una fuga de las sinagogas judías a las cristianas. El cristianismo empezó a tener muchísima fuerza. ¿Sí? Bueno, pues eso hizo que un tercer grupo se uniera al grupo originario y al grupo de los samaritanos. Ya tenemos un tercer grupo, ¿sí? Que es el grupo de los expulsados de la sinagoga. Entonces, esta gente lo que aporta, ¿sí?, es una visión como más abierta del cristianismo, ¿no? ¿Y qué tenemos después en este cóctel de tres cosas, ¿no? Pues, como somos humanos, lo que provocó esta mezcla es que se pelearan. Luchas internas dentro de la comunidad. Empiezan las fricciones, ¿no? Gentes, tres grupos que tienen algunas cosas que no combachan, ¿no? Que no encajan bien unos con otros, ¿no? Entonces, eso provocará algunos problemas. Entonces, en medio de esos problemas, lo que intentan esos tres grupos es aclararse. Como decir, bueno, vamos aclarando y vamos poniéndonos de acuerdo. Cuando están en ese proceso, aparece otro grupo, el grupo 4, que con el tiempo será el 99,9% de todos los cristianos. Que es, empiezan a venir a la sinagoga cristiana, a la iglesia, empiezan a venir, ¿saben cómo se dice un sinónimo de sinagoga en griego? Eclesia, de donde viene iglesia. La iglesia es el lugar de la reunión, ¿no? Entonces, en medio de ese ponerse de acuerdo, llega el grupo más grande, que es gente que conoce a Cristo, pero que no eran judíos antes. Son los cristianos que provienen del paganismo, como nosotros, ¿sí? Ninguno de nosotros fue judío antes de ser católico, ¿sí? Entonces, por eso digo que llegará un momento que el 99,9% de todo el cristianismo en el mundo pues sería de este nuevo grupo. Ese nuevo grupo enseguida será el mayoritario. Y estos aportan otra cosa, cada uno aporta algo, ¿no? Y no me refiero a lo que aportan en la canasta de las ofrendas, ¿no? Los gentiles, los gentiles son los que provienen del paganismo, ¿no? Se convierten porque se sienten y se acercan a la comunidad y ellos tienen una vivencia un poco diferente. Se sienten discriminados por los demás paganos, ¿sí? Aquí aparece un grupo en la comunidad con una vivencia diferente a los de antes. Estos se sienten discriminados, se sienten solos, ¿no? Dicen, desde que yo me hice discípulo de Jesús, me rechazan mi familia, me rechazan mis amigos, me corrieron del trabajo o incluso me persiguen, ¿sí? Es un grupo que aporta un aire de martirio, ¿sí? Mientras que para un judío hacerse cristiano, pues no corría en peligro su vida, a un pagano que se hace cristiano, sí. Entonces, la gente que son paganos y tienen la firmeza para hacerse cristianos, vienen con un temple diferente, ¿sí? De ahí surgirán los primeros grandes mártires, ¿no? Personas dispuestas a todo, ¿no? Porque han tenido que remar contracorriente para ser creyentes, ¿no? Y esta gente va a aportar un elemento teológico a las comunidades también, ¿sí? Y lo que aportarán es algo que aparece mucho tanto en el Evangelio de Juan, como en las cartas, como en el Apocalipsis. Es algo propio de las comunidades de Juan, ¿sí? Sea quien sea el autor. Y es la visión negativa del mundo, de la sociedad, de los que no son cristianos. Y ellos van a ver el mundo como malo, ¿sí? Y esto en el Evangelio de San Juan aparece muchas veces. La visión de la palabra mundo en griego es cosmos,
Ahí viene la cosmología, ¿no? Los cosmonautas. Cosmo es mundo. Entonces, por ejemplo, en Juan 17 dice Jesús, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Yo les envío a lo malo, a la dificultad, les envío al mundo, pero ellos no son de ese mundo. Cuando le preguntan a Jesús, ¿tú eres rey? Jesús dice, mi reino, sí, mi rey. No. Dice, sí, mi reino, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Esa visión negativa del mundo la aportará este grupo que se siente rechazado por su mundo, ¿sí? Por su sociedad. Y esto será típico de la teología de San Juan, ¿no? Entonces, todo esto genera tantos grupos, ya tenemos 4 grupos aquí mezclados, ¿eh? Esto va a crear como tensiones internas que aparecerán sobre todo en las cartas de San Juan, las 3 cartas de San Juan. Se queda claro, o sea, Juan escribe esas cartas para intentar crear un poco de comunión, ¿sí? Porque andan un poco peleados, ¿no? Y en el Apocalipsis empezará con la carta a las 7 iglesias, a estas, y ahí estará también pidiendo por la comunión, ¿no? Porque hay esas tensiones internas. Bueno, y con eso llegamos al último momento de la comunidad de Juan, cuando ya cuaja como una comunidad entera. Y es el último paso. Después de que se juntan esos 4 grupos, lo último que pasa es que ese grupo, la comunidad de San Juan, se funde, se incorpora a la comunidad, a la iglesia universal, a toda la iglesia. Se mezcla, se diluye ya en el cristianismo universal. La iglesia universal, en griego, ¿saben cómo se dice? La eclesía católica. La palabra católico significa universal. ¿Sí? Pues el contacto de las comunidades de San Juan con otras comunidades cristianas, con otros misioneros que llegan, de repente ponen de obispo a uno que venía de otra comunidad, ¿no? Lleva a una organización unitaria en la que cada una de las comunidades de San Juan, las de San Pablo, las de Santiago, se unirá, se fundirá y cada una aportará su riqueza. ¿Sí? Y de ahí surge la comunidad unitaria católica, universal, ¿no? Bueno, pues este es el ambiente que se vivía cuando se escribe el Apocalipsis. Entonces, por eso veremos en el Apocalipsis referencias a la comunión y referencias a bestias, a demonios que vienen a dividir. ¿Saben cómo se dice aquel que divide? Diablo. Diabolus, ¿no? Diabolon es el que divide, ¿no? Por eso se verá algo tan maligno el no crear comunión, por lo que se estaba viviendo, por las tensiones que se vivían en las comunidades de San Juan. ¿Ok? Muy bien, pues dejamos por aquí. Todavía nos vemos la semana que viene, creo, ¿o no? Sí. El 7. Sí, miércoles 7. El miércoles después, el 14 no nos vemos, pero nos vemos la semana que viene si Dios quiere, ¿sí? Horario normal, ¿verdad? Ya retomamos el horario normal, de 10 años. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? Yo. ¿Podemos hacer silencio, por favor? Porque es correcto, a mí me confunde cuando dicen, ¿es que soy cristiano o soy católico? Porque es lo mismo. No. Es que eso es una cosa como muy de aquí, muy de América en general, ¿no? Los protestantes de América empezaron a llamarse a sí mismos cristianos, ¿sí? Pero eso es una cosa que no es adecuado, porque católicos, evangélicos, protestantes, luteranos, ortodoxos, todos esos son diferentes tipos de cristianos. Por ejemplo, tú vas a España o Italia o así, los católicos dicen, yo soy cristiano, ¿sí?
¿sí? Pero nosotros aquí estamos muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces se nos filtran ideas un poco gringas de que ahí se llaman cristianos. A mí me ha tocado hablar con una pastora protestante que me quería convencer de que yo no era cristiano. Yo digo, bueno, entonces, el cristiano significa el que cree en Cristo, que cree que Cristo ha muerto y ha resucitado, es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, si cualquier persona que crea esto, es un cristiano. Les voy a decir quién no es cristiano. Los testigos de Jehová. Aunque ellos dicen testigos cristianos de Jehová, ellos no son cristianos, porque no creen que Cristo sea Dios. Como no creen eso, no son cristianos. Muy bien, nosotros sí somos cristianos. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Gracias.